pasamos a la tercera conferencia de la noche, prevención de lesiones deportivas, por la doctora Laura Anabel Pinedo. Adelante. Buenas noches. Vamos a iniciar en la noche de hoy con la parte de prevención de lesiones deportivas. Entonces, yo soy la doctora Laura Anabel Pinedo, coordinadora de rehabilitación de la Federación Dominicana de Medicina del Deporte. Entonces, ya que vamos a hablar de lesiones deportivas, es importante que recordemos lo que es esta parte de que vamos a tratar, que es específicamente a través del músculo. Tenemos lo que es el hueso y a ello van a estar, como se dice, adheridos, lo que son músculos que van a permitir el movimiento. Pero ¿cómo se va a unir dicho músculo al hueso? A través de tendones. ¿Ok? Y hay huesos que van a tener unas estructuras que van a estar unidas a través de ligamentos. Es importante que iniciemos toda esta disertación con este breve recuento anatómico, porque todas las lesiones que vamos a ver van a estar inmiscuidas en todo lo que son estos órganos. ¿Cuál es la incidencia de lo que son las lesiones deportivas? Pues si hacemos un resumen de todo lo que son las lesiones en el deporte, las lesiones musculares van a equivaler de un 10 a un 55%. Y va a ser más frecuente que estas resulten en los que son la musculatura, los músculos que van poliarticulares, o sea, que van a estar articulándose en más de una articulación. Y es más frecuente que esto suceda en lo que son los miembros inferiores. También vamos a tener que dichas lesiones van a depender de qué tipo de traumatismo se ha recibido y dependiendo de ello van a hacer la lesión en dicho músculo. Por ejemplo, el traumatismo directo es más frecuente que se vea en los músculos como son el cuádriceps, el tríceps sural, el tensor de la fascia lata, los deltoides, los músculos intercostales y la faja lumboabdominal. Sin embargo, lo que son los traumatismos indirectos es más frecuente que se vean en lo que son la musculatura del recto anterior del cuádriceps, los isquiotibiales, los aductores y el gemelo interno. Entonces, aquí vamos a ver unos pequeños videos de algunas lesiones muy comunes. Aquí vemos, por ejemplo, un traumatismo directo en el beisbolista, la gimnasta que cuando fue a realizar lo que era la caída, sufrió un traumatismo. También aquí vimos en el pesista, el cual no tuvo buena estabilidad en la barra y le dio directamente en lo que es la parte cervical. Y este corredor en el cual, cuando estaba corriendo, tuvo una lesión del hámstring. Entonces, ¿cómo podemos clasificar lo que son las lesiones en sí? Se pueden clasificar en las lesiones musculares extrínsecas y las lesiones musculares intrínsecas. Por ejemplo, en las lesiones musculares extrínsecas, vamos a ver que cualquier lesión que ocurra es con algo inherente, o sea, que no tiene que ver directamente con el deportista, no es directamente con su cuerpo, ya sea porque ha recibido un trauma directo por un deporte de contacto. Y, por ejemplo, dependiendo de cómo sea dicho trauma, va a ser una afectación de la fibra superficial y profunda. ¿Cómo va a ser esto? Si, por ejemplo, el músculo se encontraba en lo que era una contracción al recibir el trauma directo,
como toda la musculatura está contraída, las fibras superficiales van a ser las que están dañadas. Sin embargo, si el músculo está completamente relajado al recibir el trauma, lo que la lesión va a ocurrir a nivel más profunda. En este caso suele tener molestias en la actividad deportiva directamente, pero el dolor más agudo, más fuerte va a ser en reposo. En las lesiones musculares intrínsecas es porque hay un mecanismo interno del deportista, o sea, no es un golpe que recibió, un trauma directo, y entonces en este caso va a ser por un mecanismo interno, pueden ocurrir por contracturas, elongaciones y rupturas. Por ejemplo, aquí está un poquito más clasificado lo que son los factores intrínsecos y extrínsecos. Por ejemplo, si el paciente ha tenido lesiones anteriores, la edad del paciente, el sexo, si es femenino o masculino, aunque se ha visto y se ha investigado de que es más frecuente que ocurra en sexo masculino, la composición corporal del deportista, el estado de salud, los aspectos anatómicos, si hay una mala alineación articular, si tiene una hiperlaxitud ligamentosa o acortamientos musculares, la condición física que tenga, por ejemplo, que tenga una fuerza, flexibilidad y coordinación que no esté adecuada, la resistencia, el equilibrio o que el estado psicológico no sea el adecuado en ese momento. Entonces, también dentro de los factores extrínsecos está la motricidad específica del deporte por un contacto corporal, como lo habíamos hablado, por una gestoforma que sea repetitiva, una acción de riesgo, el salto, el sprint, como habíamos visto en la gimnasta, en el entrenamiento, que la dinámica de la carga no sea adecuada, esté más de lo que el deportista pueda soportar en este momento, y también la relación carga-recuperación, o sea, si le ponemos la carga adecuada pero no le damos el tiempo de recuperación exacto, entonces va a haber una sobrecarga en ese momento. La secuencia de medio entrenamiento no ha sido adecuada y el calentamiento. En cuanto a esto, al calentamiento, hay diversos estudios, tanto como ahora dicen que se debe de realizar el calentamiento con un estiramiento y posterior al ejercicio se debe de realizar lo mismo, el estiramiento y otro calentamiento posterior. Hay estudios que dicen que se ha visto que se beneficia el atleta, pero hay otros que contradicen y dicen que no se beneficia. Entonces, siempre se ha tenido esa disyuntiva de realmente si se beneficia o no, aunque siempre se ha dicho que lo primordial debería de ser calentamiento con el ejercicio y un posterior estiramiento luego de esto. La competición, el tiempo de exposición, no es lo mismo que esté compitiendo todo momento, que tenga largos periodos de descanso. Los materiales, el pavimento, protectores y también ambientales. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la parte del sexo, esto fue un estudio que hicieron con relación a la incidencia de sufrir un accidente en el fútbol y compararon a hombres, que está aquí en negro, y a mujeres. En este caso se vio en este estudio que según el sexo era más frecuente que las mujeres en el fútbol tuvieran una incidencia mayor de lo que era una lesión, ya fuera tanto por contacto, choque de otro jugador, por no contacto, por contacto con el suelo o por el balón. El tipo de lesión también va a depender según dónde ocurra, como les explicaba ahorita, del músculo, que este va a estar unido al hueso y va a tener un origen. Puede ser que la lesión ocurra aquí en el origen, puede ser que ocurra en el propio vientre muscular, puede ser que ocurra en la unión miotendinosa, puede ser que ocurra en el propio tendón o en la inserción que tiene el tendón con el hueso. Entonces, esto también es otra forma de clasificar cómo son las lesiones. También vamos a ver que puede haber distintos grados de lo que son las lesiones. Por ejemplo, una contusión muscular es cuando hay un trauma directo en el músculo, y al haber el trauma directo en el músculo, este va a tener lo que es una formación de un hematoma, y esto es lo que va a provocar dolor y no va a permitir que haya una movilidad concreta.
Puede ser que lo que el paciente tenga o presente es una contractura muscular, el músculo se contrajo de manera repetitiva, no se relaja, entonces esto provoca el dolor en el atleta. La elongación muscular es cuando el músculo se elonga, o sea, se abre y no hay rotura de fibrilar, sino que se elonga, pasa su capacidad real, entonces esto es lo que provoca el dolor. En este caso, como no hay rotura de fibras, tan pronto haya reposo, el paciente mejora y el dolor mejora. En lo que es la distensión muscular, en este caso es como si fuera una elongación, pero aquí sí hay lo que es rotura de haces fibrilares. En este caso, el paciente va a tener, mientras está haciendo el gesto deportivo, va a tener mucho dolor, bastante, pero no se va a limitar, y luego de que haya el reposo, entonces esto va a comenzar a aumentar aún más el dolor. En la rotura muscular, en este caso, o también conocido como desgarro, va a tener distintos grados, que esto puede ser considerado como grado 1, que también es una misma distensión muscular, grado 2 con una rotura parcial y grado 3 con una rotura lo que es completa. Entonces, por ejemplo, debemos de tomar muy en cuenta lo que es la ocurrencia de la lesión. ¿Por qué? Porque en este caso, si tomamos esto en cuenta, cuando vayamos a retornar al deporte, podemos ver y evitar algunas cosas. Si tenemos aquí que tenemos un periodo de sobreentrenamiento, hay un entrenamiento que es mayor a lo que realmente el cuerpo está aceptando en ese momento, hay episodios donde hay una adaptación fallida, no es una adaptación adecuada. Entonces el atleta va manifestando lo que es un pequeño dolor previo. En este caso de que tiene el dolor previo, si aquí tomamos una medida y evitamos de que esto continúe, entonces evitamos la lesión. Pero vamos a decir que no hacemos nada. Entonces el atleta continúa y aquí llega el momento donde percibe la lesión. En este caso, ahí lo que es, vamos a decir que una ruptura muscular, entonces aquí va a decaer lo que hay un momento de pico de dolor y luego este va a caer, porque ya va a comenzar lo que es la recuperación. Luego de que está la recuperación, entonces es lo importante que debemos de tener en cuenta. Hay un periodo vulnerable de recidiva y en este es que debemos de tener especial cuidado, porque si en esta etapa sometemos a una carga que es mayor, entonces puede haber una recidiva de lo que es la misma lesión o incluso peor. Entonces, la intenta de vuelta al deporte debe de ser con mucha precaución para evitar de que esto ocurra, de que vuelva a una relesión y que se pueda volver a un punto cero donde no haya dolor y de que el atleta pueda retornar al deporte de manera adecuada. Las lesiones también pueden ser clasificadas en agudas o crónicas. Las agudas son aquellas que tienen una carga brusca sobre los tejidos y una tensión insuficiente, mientras que las crónicas generalmente se deben a errores biomecánicos o a un error de entrenamiento. Por eso las crónicas se clasifican como que son graduales y progresivas, y en este caso son aquellas que pueden tener reagudizaciones y remisiones, estos periodos donde se debe de tener en cuenta y debe tener especial cuidado. También algo que debemos de tener en cuenta es que según el deporte nosotros vamos a tener más lesiones más frecuentes. Por ejemplo, en aquel gesto deportivo de correr, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes? La fascitis plantar, el síndrome de fricción de banda iliotibial, la retracción de isquiotibiales, lumbalgia, esquice de tobillo, tendinitis del tendón de Aquiles, esquirlas de la espinilla y fracturas por sobrecarga. En aquellos deportes en que se utiliza raqueta, por ejemplo, lo más frecuente son las epicondilitis lateral, la compresión del manguito de rotadores y las distensiones musculares. Dentro del fútbol, tanto del americano como el fútbol soccer, como nosotros conocemos, están los traumatismos craneales, tanto leves como moderados, las lesiones ligamentosas de rodillas,
las fracturas, las distensiones musculares y las luxaciones articulares de hombro y rodilla. En el baloncesto, por ejemplo, es frecuente los esguinces de tobillo, las distensiones musculares, la rodilla del saltador, como la tendinitis rotuliana, las lesiones ligamentosas de la rodilla. En los deportes de lanzamiento tenemos que es frecuente la compresión del manguito de rotadores, la epicondilitis lateral y la inestabilidad de hombro. Y por ejemplo, aunque nosotros no tenemos frecuencia en esto, en el esquí sucede más frecuente el trauma craneal leve o grave, luxación de hombro, fractura clavicular, lesiones de los ligamentos de rodilla, fractura de las extremidades inferiores, el pulgar de esquiador y el síndrome patelofemoral. ¿Cuáles son estas causas más frecuentes de dicha lesión? De las partes extrínsecas, por ejemplo, las tecnológicas, que haya un material inadecuado, un movimiento defectuoso o una mala técnica. Si no tenemos una técnica adecuada cuando estamos realizando el gesto deportivo, esta puede conllevarnos a la larga a lo que es una lesión. Por ejemplo, un trabajo excesivo en un trabajo anaeróbico va a provocar lo que es la acumulación de ácido láctico y esto puede conllevar a una lesión. El fallo electrolítico por un exceso de sudoración o diuresis y también por pérdida excesiva de iones y la temperatura ambiental. Cuando hay una temperatura excesiva, cuando un atleta no está habituado a esta temperatura, eso ocurre de que si, por ejemplo, está muy caluroso y él está habituado al frío, se va a deshidratar de manera más rápida, entonces eso va a provocar de que haya una pérdida mayor de electrolitos. Pero si por el contrario, por ejemplo, nosotros que estamos acostumbrados al calor, en este caso nos llevan a un clima frío, nuestro cuerpo no está acostumbrado a esto de una manera rápida, entonces nuestros músculos no van a estar calientes al momento de realizar la actividad o el gesto deportivo y puede provocar una lesión. Por ejemplo, si hay un cambio de un entrenador o un preparador físico, al cambiar el entrenador o el preparador, si promueve lo que son gestos, o sea, cambio de gestos deportivos de manera brusca y no es de manera paulatina, esto puede provocar de que haya una lesión. Si hay un cambio en la superficie de entrenamiento, por ejemplo, de que está siempre acostumbrado a entrenar en talvia y luego comienza a trabajar en lo que es la arena o se va directamente para la calle, esto es un cambio y si lo hace de manera brusca puede lo que es no beneficiarlo en lo que es el entrenamiento y el desequilibrio muscular per se. También por el hecho de frenadas bruscas, que esta es una gran causa de lesiones, y otros factores que influyen son lo que es el estado emocional del deportista, si a un deportista tiene algún problema en la casa o un familiar está enfermo o le dan una mala noticia, no va a jugar de manera adecuada en su deporte en ese momento y eso puede provocar alguna desconcentración y puede provocar una lesión. También el descanso, que es súper importante, si el atleta no ha tenido un descanso adecuado el día anterior, esto puede provocar de que no provocar y conllevar a una lesión, así como en la alimentación inadecuada. Entonces, ya sabemos todas las lesiones que ocurren según el deporte, según lo que hemos visto, pero ¿cómo podemos prevenir las lesiones en sí? O también, ¿por qué tenemos que prevenirlo? O sea, ¿cuál es la importancia que debemos hacer de esto? Porque, ok, pues nada, un atleta se lesionó y punto, se acabó. No, la importancia en esta. Este es un estudio de febrero de 2019 donde de manera económica se hizo una investigación en lo que era el costo del deporte juvenil en la Florida. Ellos hicieron el estudio en jóvenes de 5 a 18 años y ellos fueron en el periodo del 2010 al 2014 y miraron todos estos jóvenes que llegaban con una lesión deportiva a las emergencias. Y estos fueron los datos. Si vemos aquí la suma de todos los pacientes que se hospitalizaron en 4 años
ascendió a 24 millones de dólares. Sin embargo, aquellos que estuvieron en emergencia sin hospitalizarse fue a 87 millones de dólares. O sea, el costo por la no prevención de lesiones es bastante alto. ¿Cuáles fueron los deportes que mayor incidencia tuvieron de una lesión, por ejemplo, en la parte de emergencias? En básquetbol tuvimos un gasto de, total de 42,000 pacientes con 8 millones de dólares en gastos, y de fútbol americano 53,000 pacientes con un costo total de 11,517 millones. Y aquellos que estuvieron hospitalizados, volvemos, y los deportes de contacto que más causa provocaron fueron básquetbol igual, con un total de 364 pacientes con 2 millones de gastos, y fútbol americano con 852 con casi 5 millones de gastos. Entonces, ¿qué es parte de la forma donde se puede prevenir lesiones? Con revisiones médicas periódicas del deportista. O sea, no esperar a que el deportista tenga una lesión para hacerle un reconocimiento médico sobre su estado y todas las articulaciones que intervienen en su gesto deportivo normal. Acá en el país, en República Dominicana, no tenemos eso instituidos, pero hay países, por ejemplo en España, donde sus atletas de alto rendimiento hacen un reconocimiento médico cada año, y donde se revisan todas las articulaciones para tratar de detectar dónde hay una lesión, y de esa manera tratarla antes de que ocurra per se, ya y de manera mayor y con mayor detrimento. Entonces, es importante el acondicionamiento del atleta, por ejemplo, un aumento en la flexibilidad, fuerza y resistencia. En este caso se puede realizar dependiendo, hay que mirar de manera adecuada las cargas que van a tener los atletas, ya sea de pretemporada, en temporada, en postemporada y en fuera de temporada, debido a que la carga no es igual en ninguno de estos momentos. Por ejemplo, fuera de temporada, el atleta no tiene que mantener la carga igual como si estuviera en pretemporada, porque es su momento de descanso, pero sí debe de mantener una carga donde no pierda la forma, porque si el atleta en su fuera de temporada pierde la forma, entonces para recuperarse cuando llegue la temporada va a ser más difícil y puede haber un aumento de lesiones. ¿Y dónde se logran las mayores cargas? Sobre todo y generalmente en las pretemporadas, es donde mayor carga se pone para poder lograrla y que pueda llegar de manera adecuada a la temporada. Evitar el exceso de grasa, eso siempre se ha dicho, con un control alimenticio adecuado y la hidratación. El calentamiento, disminución gradual de la intensidad cuando se termina, es lo que estábamos hablando ahorita. El estiramiento pre y post, también lo hemos hablado. El aspecto psicológico es muy importante trabajarlo en los atletas en todos los sentidos. Y también el acondicionamiento de los equipos. Sobre todo en aquellos deportes donde se utiliza un equipamiento adicional, se debe de saber que cada equipamiento tiene una medida adecuada y que esto no es de manera genérica. Por ejemplo, en el tenis tenemos de que lo que es el hand grip, o sea, la medida del puño de la raqueta, tiene una medida especial que va desde lo que es el dedo medio hasta la mitad de la palma. Esa es la medida adecuada, y con esto vamos a tomar la medida para el hand grip de lo que es la raqueta de tenis. Si vemos, no todas las personas van a tener eso, el mismo tamaño en todas las manos, y no vamos a ponerle una raqueta de adulto a un niño. Por eso, cada equipamiento tiene una medida adecuada para cada deporte. Por ejemplo, vemos en este caso a estos deportistas que están haciendo lo que es el lanzamiento del balón de soccer a la cabeza. Entonces diríamos, ok, ellos nada más simplemente le dan al balón con la cabeza. No, esto también tiene una técnica. Y esto lo vemos en este estudio que se realizó. Hay dos tipos de futbolistas que están en la cabeza, entonces ellos midieron y se dieron cuenta de que
una forma de prevenir las lesiones es haciendo el gesto de manera adecuada. ¿Por qué? Si a mí, que yo no soy futbolista, me tiran un balón, yo le voy a dar con la cabeza en el momento que llegue. Pero esto puede provocar una lesión más acertada, como vemos aquí. Lo que es la fuerza que se transmite a la cabeza es mayor, igual que la que se transmite al cuello. Sin embargo, si vemos en este aquí, que es un futbolista que sí sabe, la transmisión de la fuerza a lo que es la cabeza y al cuello es menor. ¿Por qué? Porque el que no sabe no hace lo que es una desaceleración, o sea, desacelera, le espera, echa hacia atrás, entonces una desaceleración previa al impacto. Sin embargo, cuando es un deportista que sabe, él lo que realiza es una aceleración previa. ¿Para qué? Para que cuando el balón llegue a su cabeza, no esté tan débil que pueda hacer un retroceso, sino lo empuja hacia adelante y así el balón sale disparado y no provoca una lesión en su cabeza y cuello. Este es otro estudio publicado en noviembre de 2019 de cómo puede un programa de ejercicio específico prevenir a lo que son orientadores élites. Este es otro deporte que aquí no se practica. La orientación como deporte vemos a esos atletas o esos deportistas, ellos están como si fueran un terreno amplio y a ellos le dan una brújula y un mapa y los dan un lugar de salida. Entonces, cuando ellos salen, ellos tienen que pasar por estos puntos que están señalados en su mapa y los van ubicando con lo que es la brújula y van llegando. Entonces, luego llegan a su meta con un tiempo, etc. Pero esto no es que ellos lo van a hacer en un terreno plano, ellos suben montañas, bajan, pasan por ríos, o sea, es todo una forma de orientarse que ellos buscan. Entonces, ellos miraron si un entrenamiento específico en estos orientadores beneficiaba realmente. Entonces, aquí vemos un porcentaje de lo que ellos hicieron el estudio en 14 semanas, específicamente. Entonces, aquí vemos los que están en puntitos discontinuos. Estos son la prevalencia de lesiones al finalizar las 14 semanas. Y vemos como al principio los tres están iguales, sin embargo, al finalizar hay un aumento de la incidencia o del porcentaje de lesiones. Entonces, segundo, tenemos aquellos orientadores con una línea más grande, discontinua, en la cual los orientadores tenían menos de 2 semanas de ejercicios de orientación. Entonces, vemos que al principio era igual, aumentó un poco, pero lo que fue al final tuvo menor incidencia que aquellos que no hicieron ningún entrenamiento. Y por último, tenemos aquellos que tuvieron más de 2 semanas de entrenamiento, de 2 veces por semana. Entonces, en este caso vemos que ellos desde el principio tienen menor incidencia de lesiones, incluso al final de las 14 semanas. Aquí también tenemos lo que es otro estudio que salió en noviembre de 2018 con relación a la epidemiología de las lesiones deportivas en el básquet. En ellos encontraron que la mayor incidencia la tenía lo que eran lesiones de pie y tobillo con un 32%, seguido por lesiones de rodilla en un 17%, y las menos frecuentes eran las que se encontraban en hombro, brazo y antebrazo, con un 4.5%. Por ejemplo, en balonmano, tenemos un estudio que se hizo en lo que fue en Suecia entre 2006 y 2017. El total de deportistas de balonmano fue alrededor de 92,000 que realizaron, y ellos vieron de que las lesiones más frecuentes, ¿dónde ocurrían? 324 en cara, dentales en 308, hombros 174, mano y dedos en 643, en miembros inferiores 1.504 en rodilla y un total de 3.837. Entonces, ¿cuál fue la conclusión a la que ellos llegaron? Las lesiones más frecuentes en los jugadores de balonmano en sí fueron rodilla, mano, dedo, cara y dental.
¿Por qué ocurría esto? Porque el balonmano es un deporte de contacto físico, de mucho contacto físico, con cambios muy rápidos de dirección y tiene muchas colisiones. También de que los jugadores no utilizaban un equipo de protección de manera correcta y los protectores bucales, a pesar de tener una alta incidencia de lesiones, no están utilizados. También que había muchas maniobras laterales y de aterrizaje, que son los mecanismos más comunes, entonces eso provocaban que hubiera más lesiones de rodilla. Entonces, ellos hicieron este estudio, comenzaron e implementaron lo que era un entrenamiento básico y específico de rodilla y también a utilizar protectores bucales. Aquí ellos se vieron de que estas lesiones comenzaron a disminuir. Este otro estudio que se basa en lo que son las lesiones ocurridas durante los Juegos Olímpicos de Río, en los Juegos de Verano del 2016. Ellos hicieron un estudio prospectivo de 11.274 atletas de 207 países. En ello, ellos vieron que el porcentaje de lesiones fue de un 6% y de enfermedades como tal fue de un 1.5%. ¿Cuáles fueron los deportes con mayor incidencia de lesiones? La mayor fue ciclismo y BMX, seguida por boxeo, luego taekwondo, waterpolo, rugby. Y las menos frecuentes vamos a tener aquí que estaba arquería, tiro y remo. Slalom no reportó ningún tipo de lesión. Entonces, como vemos aquí, eso va a ir variando y aquellos en el ciclismo, en este caso, fue el rey. Entonces, ¿cuál fue la información que ellos recolectaron al final? Que hubo 65 lesiones musculares, 57 fue por lo que es ruptura o distensión de ligamentos, 24 fracturas, 15 dislocaciones o subluxaciones, 12 lesiones de meniscos. Y que los deportes más frecuentes fue donde hubo más confusiones, fue en boxeo, 2 en rugby, 1 en BMX cycling y mountain bike y en balonmano. Si vemos, ellos hicieron un detalle de cada uno de los deportes y cuál era mayor su incidencia. Y aquí vemos el resumen. Rodilla, más frecuente con 130 lesiones, muslo 108, tobillo 103, cara 94 y pierna 90. Y los tipos de lesiones fueron esguince con ruptura de ligamento 187, contusión con hematoma 178, contractura, distensión o rotura muscular 168, laceración, abrasión, lesión cutánea 152 y tendinopatía 102. Entonces, al final, ¿cómo prevenimos? Se han creado diversos protocolos, por ejemplo, de calentamiento. Este es uno que se investigó por Olsen y otros donde ellos dicen que, por ejemplo, estos ejercicios de calentamiento, haciendo 30 segundos cada uno, trote de ida y vuelta, carrera hacia atrás, carrera hacia adelante, carrera lateral, o sea, diferentes tipos de carreras, cada carrera 30 segundos. Algunas técnicas, por ejemplo, que en cada sesión durante 4 minutos y 5 minutos por 30 segundos cada ejercicio, parada, pivotajes, lanzamientos. En equilibrio ponían otros tipos de ejercicios, así como en fuerza. También, por ejemplo, está el FIFA 11, que son unos ejercicios específicos que desarrolló la FIFA, como los ejercicios de correr de 8 minutos, ejercicios de fuerza, pliométricos y de equilibrio y ejercicios de correr a 2 minutos. Por ejemplo, en balonmano hicieron un estudio, hicieron varios protocolos. Por ejemplo, aquí vemos que en el 2005, con una duración de 8 meses, hicieron un calentamiento, ejercicios de técnica, de propiocepción y de fuerza de tren inferior. Entonces, ellos vieron que al final de esos 8 meses, el 48% de las lesiones se reducía y también, sobre todo, descendía el número de lesiones de tren inferior. Sin embargo, en otro estudio que hicieron durante una temporada con solamente 276 atletas, ellos hacían unos ejercicios específicos 3 veces por semana durante 10 minutos y en temporada 1 vez por semana de propiocepción, de saltos combinados, técnicas, etc.
y ellos no encontraron ninguna diferencia significativa si hacían estos ejercicios de entrenamiento y otros que no. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones finales de la prevención de lesiones? Muy simple y muy sencillo. Lo primero a considerar es el deporte en el cual estamos trabajando, porque como vieron, cada deporte tiene una lesión más frecuente y en esas lesiones más frecuentes es que vamos a enfocarnos, pero también hay que tener todas las consideraciones extrínsecas e intrínsecas para cada deportista, recordando de que cada atleta, cada persona es diferente, entonces debemos de hacer un entrenamiento que sea llevado al deporte, personalizado y no esperar a que ocurran las lesiones. Tan pronto un atleta nos diga de que siente alguna molestia o algo y debemos de prestarle atención para evitar que estas lesiones lleguen a más. Es todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Muchas gracias y espero que haya sido de su provecho. Sí, muchas gracias a la doctora Laura Pinedo por su presentación sobre prevención de lesiones deportivas. Gracias a todos ustedes que son el fundamento de nosotros y gracias a todos los conferencistas.